saludamos y le damos la bienvenida como cada viernes a nuestro querido doctor Octavio Lister en el segmento En Contacto con el Mundo. Saludos, doctor. Buenos días, Lister. Buenos días, queridos amigos, Víctor, Nelly, los camarógrafos, Alexander y Edwin, y lo del Control Master. El ingeniero Edward allá. Y ese es el que nos manda, ¿verdad? Sí. No, ese esperando su saludo, que él está suyo allá siempre. Bueno, un cariñoso saludo. No. Con él. Sí, porque ese no se ve. Claro. Está en el Control Master. Y, por cierto, a todos los amigos que nos favorecen con dándole seguimiento a este segmento de los viernes. Pues entrando en materia, hablemos de la resolución de la ONU sobre la guerra de Irán y el comunicado previo del MIREX. La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana publicó un comunicado sobre la guerra en Irán o contra Irán. Y ese comunicado me llamó la atención porque hablaba de buscar la desescalada de las confrontaciones y que prevalezca el diálogo, hasta ahí muy bien. Pero después hay un párrafo que dice: condena enérgicamente a Irán por la agresión que ha realizado contra los países del Golfo, que son nuestros, con los que tenemos estrechas relaciones. La agresión que ha realizado Irán contra los países del Golfo. Pero me llamó la atención que antes de ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la cual hay 17 integrantes, ¿verdad? La aprobó por 15 y se abstuvieron Rusia y China. Y tú dirás, bueno, pero si son los aliados de Irán, ¿por qué se abstienen? Debieron votar en contra aunque no pasara. Lo que sucede es que Rusia había presentado una resolución que era bien equilibrada, bien armónica, en el sentido de que se buscara la paz, que se buscara el diálogo, que se dejaran a un lado las armas, pero fue rechazado. Sin embargo, el que se aprobó tiene que haber sido una copia fiel del comunicado de la Cancillería Dominicana. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Cancillería Dominicana lo había publicado la semana pasada y este miércoles fue que lo aprobó el Consejo de Seguridad. Oigan bien, condenando a Irán por las agresiones. O sea, la víctima siendo condenada cuando él ha sido agredido por no Estados Unidos e Israel, no, por Israel y Estados Unidos. Y le han matado a su líder. Porque Israel ha dicho que se sumó a Estados Unidos a la guerra, o sea que quien dirigió las incursiones y todo esto ha sido Israel. Obviamente que el lenguaje diplomático se maneja de muchas maneras, sin embargo, una vez más se está violando el derecho internacional y si no se respetan las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, pues obviamente que los poderosos, los países grandes, desarrollados, son los que van a imponer las reglas del juego. Victoria para Petro en las elecciones congresuales. Bueno, sí, hay una especie de péndulo de vaivén en América Latina. Después de todo lo que despotricó Donald Trump contra Petro, que después lo recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca, resulta que el domingo pasado fueron las elecciones congresuales para elegir senadores y representantes a la Cámara o Cámara de Representantes. Y el partido de Petro, el partido que se llama Centro Democrático, ganó las elecciones congresuales, o sea que la izquierda se consolida en Colombia, uno de los países más conservadores, ¿no? ¿Y no que estaba bien debilitado el gobierno de Petro en Colombia? No, los resultados de las urnas fue lo contrario. Parece que le gusta esa dictadura. Pues sí, por ejemplo, no, lo que pasa es que no resaltan todos los logros que ha tenido el gobierno de Petro. Llega a nosotros para acá, son cosas negativas. Cosas interesantes. Exactamente. Al interés de un grupo. Y entonces en el Senado obtuvieron 25 senadores y el pacto histórico, ¿verdad? Este es el de Petro, pero el del Centro Democrático
ese es el de Uribe, obtuvo 17 senadores. No tiene mayoría absoluta, pero fue el partido que más votos sacó. Ahora bien, los partidos tradicionales como el liberal y conservador, ya eso prácticamente no existe en Colombia, porque se ha escindido el liberal, se ha escindido el conservador, y por eso surge esta alianza de partidos de izquierda, ¿verdad? Y forman esto. Hay algo muy curioso que llama la atención. En Colombia, cuando se celebran esas elecciones, viene siendo también lo que se llama una convención interna de los partidos, porque participan los precandidatos y ahí se elige el candidato. El pacto histórico no participó en cuanto para escoger su candidato, pero se presume que Iván Cepeda va a ser el candidato del pacto histórico. Doctor, la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile. Esa es la otra cara de la moneda. José Antonio Kast es ultraconservador, ultracatólico, ultranazi, pinochetista. Óyeme, es increíble, y el pueblo votó por él. Después de regresar Chile a la democracia, no había visto un candidato o un presidente electo ultraconservador. Habían conservadores. Y de inmediato anunció medidas de austeridad. Sí, dictó 6 decretos inmediatamente, 3 con relación a la migración irregular de los bolivianos que hacen frontera. Como propuesta de campaña. Sí, pero óyeme, uno de los decretos que construir barreras físicas. Sí. ¿Qué son las barreras físicas? Un muro, una pared, ¿verdad? Era un término muy fino, ¿verdad?, de utilizar, porque barrera física... Sí, pero pudiera ser tecnológica, ¿verdad? Pero no, es física, lo que es barrera, y obviamente ellos están teniendo muchos problemas, y lo que se van a ver muy mal, si es que logra concretar esta persecución contra la migración irregular, son los haitianos, que hay una gran colonia allá, y ellos ya han buscado la manera de no permitir que entren. ¿Sabe qué significa eso? Sí. Va a alimentar los cantidades. Pero hay países que sí lo quieren, entonces lo pueden mandar para allá. No, que va. Le manden lo a mandan para la acá, ONU. porque tú sabes que el masacre se pasa a pie y lo tenemos aquí inmediatamente. Las otras medidas que tomó inmediatamente fue en contra de la delincuencia. ¿Cómo se llamará en Chile? ¿Qué es el masacre? ¿Cómo se llamará en Chile ya? No recuerdo, no recuerdo. Hablemos del escudo de las Américas, que está en el tapete. No. ¿Qué es el escudo de las Américas? Le pregunto yo a ustedes, porque yo no sé tampoco. De estos países latinoamericanos. Yo traje el tema. No, los países latinoamericanos. Yo me imagino que usted no traje el tema para preguntarnos nosotros. Sí, doctor, sí. No, porque el experto es él. Nosotros teníamos para preguntarle a usted que nos describa. Bueno, pues entonces yo le voy a dar la respuesta. Le voy a dar la respuesta. No son propiamente los países latinoamericanos, sino países de América. Porque ahí está Guyana, que no es latinoamericano. Está Trinidad y Tobago, que era la única dama que participó y que era muy visible porque era la única que estaba vestida de blanco, ¿no? Y eran 12 los que participaron, que los memes dicen que eran los 12 apóstoles. Claro, Donald Trump no era Jesús bajo ninguna circunstancia, es el anticristo. Pero óyeme, entonces, ¿qué es lo que es el Pacto de las Américas? Para luchar contra el narcotráfico. No, es que Donald Trump tiene unas Naciones Unidas o una OEA paralela a los organismos, porque él se le ocurre, por ese lenguaje y esa mentalidad grandilocuente, de formar estos organismos o estas cumbres, pero es con lo que son adeptos a Donald Trump, entre ellos nuestro presidente, que obviamente no se iba a calentar con él. ¿Nuestro país, doctor? No, nuestro presidente, el presidente dominicano, pero a mí no me representa en esa cumbre. No, de ninguna manera. Porque si estuviésemos en otro gobierno, lo más probable es que se hubiese hecho también algo parecido. Imagina, tú estás en una cumbre donde te digan maldito idioma español. No, comenzó con eso. No voy a aprender su maldito español. ¿Sabe qué?
psicológicamente yo estuve analizándolo. Como él tiene ahora mismo una litis con el presidente de España, Pedro Sánchez, Sí. porque no le ha permitido, entre comillas, utilizar las bases militares que tiene Estados Unidos en España, que la están utilizando, pero se ha opuesto para incursionar en bombardear a Irán, y obviamente España sabe por qué lo hace, porque cuando prestaron las bases para incursionar en Irak, no Irán, en Irak, ¿a cuál fue el acto de terrorismo? Cuando pusieron una bomba en la estación de Atocha, en el tren de Madrid, España, que hubo muchísimos muertos. Entonces, las células terroristas que se están... Mira, ahora mismo en Estados Unidos, en una sinagoga, me embistió un vehículo y produjo una explosión grandísima. También ha habido en otros lugares que son lo que se llaman los lobos solitarios. Como también el FBI alertó a las autoridades federales de California sobre, eso fue a principios de febrero, sobre la posibilidad que Irán desde barcos lanzara drones contra los objetivos en el estado de California, que está en el Pacífico. O sea, que no se necesita un misil que venga de Irán a Estados Unidos, sino que pudieran haber barcos con este mecanismo. Ahora bien, El escudo de las Américas. pero sí, volviendo al escudo de las Américas, esto no es más que una forma de él demostrar que tiene apoyo en todas las acciones que está realizando, y el presidente de ustedes Y los que dijo están con él son buenos y los demás son que malos. República Dominicana, Repite, doctor, esta expresión. sí, el presidente de ustedes y de nosotros dijo que República Dominicana jugaría un papel protagónico por la ubicación geográfica que Es decir, tiene. que le va a seguir prestando las áreas que necesiten y todo eso. Exactamente, sí. Bueno, ¿y cuánto durará la guerra en Irán? Esta es la gran Vamos a pregunta del predecirlo, siglo. predecirlo todo. Esa es la ¿Cuáles son pregunta. los pronósticos? Bueno, miren, En su condición de predictor. tú sabes lo que tú sabes lo que dijo, no recuerdo si fue el presidente del Parlamento o el presidente de Irán. Dice, la guerra la puede comenzar cualquiera, pero no se termina con Twitter. ¿Por qué? Porque ya Donald Trump... Sí, en un asunto de redes sociales. Hemos destruido toda su fuerza aérea, hemos destruido todas sus fuerzas navales y más de 2.000 objetivos militares. Prácticamente ya la guerra terminó. Pero para que haya guerra tiene que haber dos partes, ¿verdad? O más que se enfrenten. No, aquí lo que hubo fue una agresión con el asesinato del ayatolá Khomeini y su familia, porque no la mencionan. La esposa, los hijos, la suegra, etcétera, de la suegra de uno. Lice, de los hijos, hay sí. un meme que dice de que en enero se llevan a Maduro, en febrero el ayatola. ¿Quién será en marzo? Bueno, como me están pidiendo que yo sea un predictor, te voy a preguntar yo, si tú sabías que él se animó a hacer lo que hizo en Irán. Oye, de que como una medida preventiva ante la posibilidad de que Irán estuviera construyendo las bombas nucleares, pero en la Carta de las Naciones Unidas eso no está previsto. Al contrario, ha sido una violación del derecho internacional de las Naciones Unidas, tanto en Venezuela como le fue también, se envalentonaron y se fueron a Irán. De que para defender al mundo democrático, al mundo libre. Oye, pero esto es una locura totalmente. Porque lo que hicieron fue una masacre. Y el misil que le dispararon a la escuela donde hubo 180 personas, sí. 168 niñas y profesores, ya tuvo que admitir Estados Unidos que fue Estados Unidos que lo disparó. ¿Y cuál es la excusa? Que tenía informaciones obsoletas de que ahí había un objetivo y pusieron el GPS y mandaron la bomba allá. ¿Y qué va a pasar? ¿Se han excusado? No, no han hecho nada. O sea que lo de ellos son guerra de exterminio. Ahora, ¿por qué Irán está bombardeando a los países árabes del Golfo Pérsico? Por una sencilla razón. En todos estos países que Irán ha bombardeado, hay bases militares norteamericanas, y desde esas bases militares norteamericanas han ido a invadir a Irán. Entonces Irán lo que está haciendo es respondiendo. En la Carta de las Naciones Unidas solamente
Hay una serie de mecanismos para tú poder llegar a una guerra que tú tienes que declararla y tienes que aprobarla el Congreso de tu país. Y salvo que, como Trump está diciendo, como hablo de Trump, pienso en un dron grandísimo. Óyeme, Trump está diciendo que él lo que hizo fue tomar medidas militares que hasta 90 días puede hacerlo y tiene después, o 60 días tiene entonces que informarlo al Congreso. Por eso es que él dice que ya acabó, que ya... Sí, porque sabe que si se le vence el tiempo tiene que informarlo al Congreso de Estados Unidos. Ahora bien... Porque el Congreso de Estados Unidos es Trump. Sí, y el Poder Judicial, todo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes realizar un ataque como esto, como mecanismo de autodefensa, ¿verdad? Como respuesta cuando tú has sido agredido. Entonces, quien fue agredido fue Irán. O cuando lo autoriza las Naciones Unidas, que no fue autorizado. Entonces, estamos viviendo en una locura en este mundo multipolar, porque entonces Trump quiere regresar al mundo unipolar, que sería Estados Unidos, ¿no? Entonces, mira lo del estrecho de Hormuz. Óigame esto, Trump, porque tal como tú dices, ahí no hay poderes, el único poder es Trump, con su matonismo. Ustedes recuerdan cuando en la foto oficial que se exhibió cuando él tomó posesión de Estados Unidos en su segundo mandato, es la misma foto que le tomaron cuando lo ficharon, cuando lo estaban juzgando. Entonces una foto así maléfica, malévola, demoníaca, un matón, y a él le gustó eso, porque eso demuestra, como le cambió el nombre al Pentágono, ¿verdad? Al Ministerio de Defensa por el Ministerio de Guerra. ¿Sabe cómo le llama él a los soldados? No soldados, guerreros, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a terminar la guerra? Bueno, Irán no está por eso, ¿no? Y ellos subestimaron a Irán. ¿Por qué Trump está tan empeñado en que se acabe y hace esos anuncios? Porque incluso de los republicanos que votaron, que están de acuerdo con la guerra, el 80% decía que cuál era el objetivo, que no lo entendían y que estaban de acuerdo si la guerra era corta y si no habían bajas norteamericanas. Pero y ya van siete que ellos han... La que reconocen, porque solamente ellos resaltan y publicitan las bajas que ellos hacen a otros países, pero la de ellos mismo, hay que verla entre bemoles. Y es un hombre tan díscolo que cuando llevaron los primeros 6 cadáveres, se le hace un homenaje, un tributo, ¿verdad? En donde van el presidente, y en este caso fue la primera dama y fueron altos oficiales. Óyeme, y él estaba con una gorra blanca, con la USA en dorado. O sea, una propaganda, no se la quitó, porque en esos casos que tú haces, te la pones en el pecho, en el corazón, como un signo de respeto. Pero ¿qué va? Él hace propaganda con todo. Y lo han criticado porque en medio de las bajas que ha tenido Estados Unidos, él está jugando golf en su Si preguntan de quién es Trump, Trump es de sí mismo. Así mismo. El caso es que ¿cuándo va a terminar la guerra? Bueno, ahí ni las Naciones Unidas ni nadie va a poder, y entonces lo que dicen los iraníes, no estoy justificando, al contrario, ojalá que pudiera haber un mecanismo de entendimiento. Putin se ha propuesto para negociar y ha estado conversando tanto con Donald Trump como con el presidente de Irán para buscar la manera de que haya una fórmula, ¿verdad? Pero eso al parecer está muy lejos y se ha agravado más por la sencilla razón de que Israel bombardeó un banco, una institución financiera que está prohibido en las Naciones Unidas, porque esto sería acabar con la economía de un país. Entonces ya Irán declaró como objetivos militares los bancos, los centros financieros, los centros tecnológicos, donde está Google, donde está IBM y todo eso que lo hay en esos países, para entonces ellos responder en la misma medida. Sinceramente, señores, no es que el mundo está loco, es que hay un desquiciado que está dirigiendo un país y que está entonces manejando el mundo y enfrentando a la humanidad, arrastrándola hacia una guerra que está muertecito de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no se enfrentan
la India y Pakistán, porque tienen también bombas nucleares. No, pero en Medio Oriente el único que puede tener bombas nucleares es Israel. Y no solamente eso, ni firmó el acuerdo contra las bombas nucleares, pero tampoco permite que lo revisen. En cambio, a Irán hay que revisarle hasta las medias para ver dónde lo están fabricando. Pero no le ha salido fácil, Irán. En conclusión, la guerra no termina ahora. Gracias, ni conduce a cosas buenas, por compartir con nosotros como cada viernes este importante segmento En Contacto con el Mundo. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.